Record. Ahí va. ¿Cómo están? Algunos Tome no sé, 5 minutos no sé para si hacer se con... catarsis. Están vivos. ¿Qué les ¿Pudieron pareció comer todo? algo? ¿Pudieron tomar algo? ¿Están muertos? No, no, basta, estamos bien acá, estamos. Bueno, bueno, hoy es el último TP. Bueno, genial. Vamos a empezar por el ejercicio que vieron el lunes, el de Tito. ¿Lo tienen? ¿Pudieron bajar las cosas del TP? Bueno, voy a hacer de cuenta que sí y compartir pantalla. Sí, sí, sí. Eh, ahí, share. Momento que acomodo todo, por favor. Tengo muchas cosas abiertas. Acá. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, sí. Sí, ahí se ve. Eh, Ustedes el lunes vieron con los chicos en el TP el ejercicio de Tito y estuvieron, pero lo vieron con una presentación, ¿verdad? No, no llegaron a verlo corriéndolo en el R. Y esto, confírmenme si es así, se quedaron con un modelo cuasi binomial, ¿lo recuerdan? Quieren, recordamos el ejercicio, ¿se acuerdan que era estudiar el número de aves en el total de presas que ingerían en la lechuza Tito Alba en distintas localidades y de cada una se tenían diferentes otras variables como el porcentaje de área urbana, creo que esa era la única que incluíamos. Y la, Bueno, ¿qué? y la región. Y la región, claro, y la localidad. Bueno, la idea era que retomemos un poco ese problema para discutirlo un poco más en detalle y que veamos algunas otras opciones a cuando tienen el problema de sobredispersión. Y de paso repasar un poco el tema de los odds ratio y demás. Así que si quieren como aprovechar para no, participen lo más que puedan, así también se hace un poco más dinámico. Esta parte la voy a correr rápido porque ya la vieron, así que no, ahí se me fue perdón. Ahí está. Crean la variable de proporción, ¿sí? Esto lo vieron, un poco descriptiva de los datos, esto lo paso por alto, no sé qué es esto. Los gráficos descriptivos y acá ajustaron distintos modelos. ¿Vieron esto de que pueden ajustarlo de las dos maneras usando como variable la proporción y con el weight del número total de presas que ingirió o como dos columnas pegadas con los números totales y en ese caso no va el weight? Las dos ajustan el mismo modelo, son exactamente iguales. Bueno, acá evaluaron los supuestos. Hasta acá, creo que si quieren repasar algo, interrúmpanme, no, no hay ningún problema. Y llegaban a esta situación en donde teníamos sobredispersión, ¿sí? Es decir, que, bueno, tenemos que, no nos está ajustando bien a la distribución que le propusimos. No se cumple el supuesto. Esto lo pueden evaluar también con Dharma. Acá les va a salir el gráfico que está bastante, este es el observado, la prueba. Y bueno, para ver un poco más en detalle qué es lo que está pasando, pueden plotear estos residuales. Perdón que me tengo acá y tengo que correr los videos. ¿No puedo? Ahí está. Y acá viendo esto, veían que el problema estaba en relación a la variable de porcentaje urbano que aparece acá. Y entonces tenemos distintas alternativas. Por un lado, la cuasi binomial, y después tenemos otras dos alternativas que son trabajar con otra distribución que es la beta binomial
o pasar a un modelo OLRE, que es, lo vieron hoy a la mañana, Observation Level Random Effects, ¿sí? O sea, que sería agregar un efecto aleatorio a nivel de las observaciones. En este caso, sí, para pensarlo para el ejercicio, ¿cuál sería el nivel de las observaciones? ¿Se acuerdan que teníamos las lechuzas y a cada una se le registraba en el estómago el total de presas que había ingerido y de esas, cuáles habían sido aves? Las agrópilas, ¿puede ser? ¿O no? Lo que ustedes van a poner es el ID, la variable ID que era así, creo que le llaman así, yo, esta parte, nombre técnico se me escapa, pero Sí, sí, está bien. garópilas. Bien, exacto, buenísimo. Bueno, este es el modelo, acá viene, esto se le subimos el script, no sé si lo bajaron, pero hasta acá es lo mismo que ustedes dieron el lunes, por eso vamos muy rapidito. Y el lunes ustedes se quedaban con un modelo cuasi binomial, que en el modelo cuasi binomial, acá, Momo, si querés como explicar bien Dale, qué es lo que... ahí, Sí, ahí entro. La mayoría de los LMs que tienen conteos o tienen proporciones, uno de los supuestos que vienen recalcando Adri y Gerard es, tiene que haber una eh, relación entre la media y la varianza acorde a la distribución que se propone. En el caso de Poisson, la media y la varianza coinciden. En el caso de las binomiales, es pi por 1 menos pi por n. Eso es lo que predice la teoría acerca de cuál es la varianza. ¿Qué es lo que pasa? Podemos tener situaciones en las que, de acuerdo al proceso biológico con el que estemos trabajando, tengamos o más variabilidad de lo que espera la distribución que potencialmente planteamos o menos variabilidad. Entonces podemos tener un caso de sobredispersión o subdispersión. Me adelanto, aclaro un detalle, esto es general, tanto para si fuera un conteo, una Poisson o una binomial, una proporción. Los casos de subdispersión son más complejos de lidiar. No hay tantas herramientas a diferencia de cuando hay sobredispersión. En el caso particular este de binomial, si tenemos sobredispersión, existen 3 herramientas para tratarla, de las cuales la que vimos la clase pasada, que es la quasi, es la menos recomendable, porque es, digamos, muy burda. Básicamente, no es una distribución, no es, es aceptar el modelo de binomial y utilizar una estimación manual del parámetro de dispersión para corregir los errores estándares y de esa manera tener una inferencia estadística correcta. Es bastante burdo. Por lo tanto, es, en los casos de sobredispersión, la situación menos recomendable. Em, no lo profundizamos esto en la clase pasada porque todavía no he visto la opción de mixtos, que era el OLRE, que lo vimos hoy. Entonces, hoy lo cerramos de una manera un poco más completa. Entonces, si momentáneamente ponemos en el freezer la opción de cuasi binomial como la peorcita de las opciones, nos quedan 2 opciones más. O utilizar una variable aleatoria a nivel de observación, que es lo que se llama OLRE, que básicamente lo que va a hacer esa variable aleatoria es chupar toda la variabilidad que excede al modelo, todo aquello que no se explica por nuestras variables predictoras, o nos podemos mudar a otra distribución, que es el caso de la beta binomial. Que la beta binomial es virtualmente idéntica a la binomial, también es un número de éxitos sobre fracasos, pero la diferencia que tiene es que tiene un parámetro extra que permite captar ese exceso de variabilidad. Entonces, hoy lo que vamos a correr ahora en esta parte es, vamos a correr el modelo con distribución beta binomial y con el OLRE.
y los vamos a comparar y vamos a discutir un poquito cuáles son las dos opciones mejores. Y hago un pequeño paréntesis, es, si virtualmente hubiéramos tenido subdispersión, en un caso de binomial, bueno, ahí estamos hasta las pelotas. Solo existe la cuasi. No hay forma de lidiar con una subdispersión en una proporción. Solo podemos recurrir a la cuasi. Por eso tampoco bastardiemos y destruyamos a la cuasi. Pero si siempre que haya posibilidad de efectivamente usar una distribución de probabilidades, ya sea o cambiando de distribución, como es el caso de la beta binomial, o usando una binomial con una estrategia como el OLRE, siempre eso va a ser mejor que una quasi. Porque recuerden que la quasi no la pueden utilizar para comparar A y C y tiene sus limitaciones. Es extremadamente burda, es un hachazo a la inferencia. Así que ahora vamos a correr estos dos. ¿Alguna consulta de esto que acabo de decir? Bien, durísimo con la cuasi, pero seguimos. Bueno, ahora cuando hacemos a la Poisson, ahí hay más opciones y todos somos felices y ahí la odiamos, pero acá es como que todavía es nuestra amiga. Bueno, para el modelo beta binomial es con la librería GLMB, tienen la familia beta binomial. Van a ver que hay dos opciones para el mismo paquete, pueden usar como dos opciones de la beta. Eso depende de si su variable, o sea, sus observaciones, incluyen efectivamente al 0 y al 1 o no. Eso cambia cuál de las dos opciones pueden elegir. En este caso, nosotros no vimos el summary, pero tenemos observaciones que son 0 de proporción. Así que, digo porque si ustedes ponen así, les salen distintas opciones. Beta Family, si tienen ceros o unos, no la pueden usar. Tienen que usar esto. Y todo lo demás, si se fijan, es exactamente igual. Tenemos la proporción, tenemos el weight y nada más. Y acá el proceso es igual a como hicimos la otra vez, yo no estaba, pero bueno, habrán hecho el lunes. Primero evalúan la significancia de los términos, la interacción, que primero planteamos un modelo con interacción, les da que es no significativa, así que la podemos pasar a un modelo aditivo. Volvemos a evaluar la significancia de cada término y sí, viendo la salida del drop, ustedes lo llegan a ver acá. Lo evalúan igual que el anterior, les da que el porcentaje de área urbana no es no significativa, la pueden remover y nos quedamos solo con un modelo que incluye la región. Lo evaluamos, ahora ya si elimino ese término, cambia completamente el modelo, está clarísimo, y podemos ver el summary. Y acá ven que el summary también es diferente a lo que ustedes veían, por ejemplo, con la quasi-Poisson y demás. Tenemos acá los estimadores. Esto no está en la escala de la variable respuesta. Para todo lo demás tenemos que después pasar a las comparaciones y demás. Y entonces, antes de eso, vamos a correr el blog, ajustar los modelos con OLRE y los comparamos a ver con cuál de los dos nos conviene quedarnos. Acá hacemos todo lo mismo, van a ver que siempre da en el mismo sentido, van a cambiar los estimadores, pero nos quedamos con un modelo que es similar. Lo único que cambia acá es que tenemos el factor aleatorio por individuo y la familia binomial en este caso. Yo corrí ya el modelo 3, sí. Y entonces, sabiendo que todos tenemos nuestros dos modelos válidos que son para evaluar y los comparamos por AIC, nos da que son equivalentes. No sé si alguno tiene alguna preferencia, nosotros nos quedamos con un modelo beta binomial. Que son equivalentes. También podrían elegir ir por un modelo OLRE, o sea, no hay diferencia. Y luego después esto es igual a lo que hicieron el otro día, podemos pedir
ver las probabilidades de el consumo de aves por región, hacer un gráfico de la probabilidad esperada y ver las comparaciones, que esto también nos queríamos detener un poco acá para que repasemos el tema de los odds ratio y las distintas escalas que se evalúan en este tipo de problemas. Sí, no sé si alguien se anima por ahí a contar cómo se interpretaría el odds ratio de delta versus espinal. ¿Se acuerdan que primero comparamos? O sea, el odds, el odds era la probabilidad del consumo de aves en el total de las presas versus el no consumo. Y después, cuando hacemos el odds ratio, comparamos esa probabilidad en una localidad, o en este caso podría ser cualquier nivel de la variable que estemos evaluando, contra el otro nivel. En este caso, si esas probabilidades o los odds fueran iguales, esa relación nos daría 1. ¿Sí? Entonces, este odds ratio se interpreta como de 2,16 veces más en el delta tengo de probabilidad de consumo de aves en el total de presas que en la región del espinal. Pueden hacer una reacción así si están ahí. ¿Podés volver a repetir? Bien. Sí, porfa, a mí también me sirve. Bien. ¿Quieren intentarlo? Probar como explicarlo con delta versus pampa, porque o sea, es como la mejor manera. ¿Cómo interpretarían este odds ratio? El Sí, odds en el delta es 1,19 veces mayor que el odds de la pampa. perfecto, perfecto. Lo mismo con los intervalos de confianza. En este caso sería en el de delta versus pampa. En la probabilidad de consumo de aves en el total de las presas es entre un 18 y un 305%, si lo quieren pasar a porcentaje, o entre 0,18 y 3,05 veces más en el delta que en la pampa. ¿Sí? Le tienen que restar 1. Porque o sea, si nosotros estamos comparando delta y pampa y son equivalentes, la relación entre los odds nos va a dar 1. Por eso siempre le restamos 1. En el otro caso, fíjense en espinal pampa. En este caso nos da este odds, o sea, no es diferente de 1. ¿Sí? Si se fijan, el P da 0,4 y el intervalo de confianza incluye al 1. Pero bueno, dejando eso de lado, pensar cómo se interpretaría igualmente, tomemos esto. En este caso sería que en el espinal tenemos un 30% menos de probabilidad de consumo de aves que en la pampa. Bien, una consulta, ¿se puede decir probabilidad de consumo de aves? Pues ya, o estrictamente odds habría que poner. Estrictamente odds. Eso, lo que sí van a poder decir es que las probabilidades van a ser menor. O sea, lo que pasa es que no pueden hablar ahí en una magnitud, porque las probabilidades van a ir cambiando. Pero sí, lo que disminuye es, hay una disminución del 30% en los odds. Igual es no Del odds. significativo. No, es no significativo. Pero es el odds lo que están viendo ahí. Ese es no significativo, era para el ejemplo de pensar con uno que da negativo, de que también se resta 1, ¿no? Y les sería -3, o sea, disminuye un 30%. Es verdad que no puedes hablar de las probabilidades porque el odds es la probabilidad de, en este caso, el consumo versus el no consumo. Es decir, está metida la probabilidad ahí, pero no es estrictamente la probabilidad.
Así que eso, para que queríamos como repasar esto, mostrarles estas otras opciones. Después, los modelos son equivalentes, los gráficos que informan y que mostrarían son los mismos. Por ahí si quieren Perdón, para ver, ¿te puedo hacer una sí, consulta? En sí, el obvio. Flex que tengo yo no aparece toda esta última parte de comparación de modelos y eso. ¿Puede ser que me haya descargado uno viejo o que esté cargado? Fíjate, mira, se llama así, actualizado, guión bajo D5, en la carpeta del día 5 lo subimos. Ah, ok, ok, claro, yo cargué el del día 4. Ah, sí, no, no, no. Fíjate en la carpeta del día 5, pues toda la primera parte es igual, pero tiene estas otras opciones. Perfecto, gracias. Eh, y después, esto, para que vean el summary, si hubieran elegido el modelo de Olre, todo lo demás, pero tienen acá esta parte, la parte del modelo condicional, y tienen la información de la varianza que quedó absorbida por las observaciones. Exacto. Una Bueno, cosa más, porque no sí. quedó en el script, pero ya que estamos y estamos para que también se queden tranquilos, es, si querés vir a agarrar del otro script, del de cualquier otro, y correrle el Dharma al de beta binomial. Así ven cómo se arregla todo el despelote, porque no validamos el modelo. O sea, ahora pasamos No, directamente a contarlo y no les mostramos que realmente se arregla. Detalle, la cuasi binomial no arregla nada. Es de vuelta un parche. No pueden pasar una cuasi binomial por necesito Dharma, porque no es una distribución. refitear. No le pongas el refit. Si querés ponerle N1000, es lo mismo. Bueno, fíjense que ponele N1000, Ahí porque le puse, este tiene 1000. por eso, con pocas simulaciones a veces aparecen patrones medio. Pero fíjense que esto, No, ahora si querés correr el de binomial inicial, solo para que lo recuerden que era un gráfico espantoso, además de que había sobredispersión, pero con la beta binomial hay un buen ajuste de la distribución y y la sobredispersión está controlada. Fíjense que el coeficiente de dispersión da cercano a 1, 0,9. ¿Dónde estoy ahora? Perdón, me Y perdí. aprovecho, ahora que igual lo vamos a retomar en el próximo ejercicio, pero acá ya hicimos selección de modelos en términos de cuál es la estrategia que utilizamos para quedarnos con el mejor modelo. O sea, no me estoy hablando de selección de modelos en volé, región o porcentaje urbano, sino teníamos un problema, había sobredispersión, bueno, tenemos tres estrategias para solucionar esa sobredispersión. La cuasi binomial, dijimos, vamos a dejarla como último recurso, porque no es una verdadera distribución, por lo tanto no podemos evaluar a IC, no podemos evaluar si se arregló o no, porque como no es una distribución, es un parche. Entonces corrimos el OLRE y la beta binomial, y entre ellas terminamos ahí sí, seleccionando por AIC. Elegimos por AIC, que es un criterio, y el que menos AIC tenía era la beta binomial, pero son dos modelos completamente equivalentes. Pueden quedarse con cualquiera de los dos, siempre y cuando lo justifiquen. Lo que importa es que esos dos modelos sí los pueden pasar por Dharma y corroborar que efectivamente el problema que tenían inicialmente se solucionó. Que Sí. eso es quizá lo más importante que tiene de realmente utilizar una distribución de probabilidades y no un parche como como la quasi. En este caso daba así porque teníamos una variable que era continua, que era la del porcentaje urbano después, pero incluso si lo comparamos contra ese del modelo Famari con la beta binomial, ya todos esos problemas que tenían se arreglan. Y lo mismo si vemos el modelo del OLRE. Todos divinos. Así que bueno, yo esto dejo de compartir. ¿Quedó alguna pregunta de mixtos, binomial, En sobredispersión, el chat. subdispersión? Bueno, asumo de que sé que están quemados, pero bueno, aprovechen
Es lo Pregunten porque último. es lo último. Bueno, ahora sí vamos a empezar a trabajar con el problema propiamente dicho de hoy, que es el problema de aves. No sé si lo pudieron abrir y lo pueden chusmear el enunciado. Es esto que estoy compartiendo acá, pero está como resumido ya. Si quieren un minutito, léanlo, como para estar en tono. ¿Estamos más o menos como para arrancar a describir las variables y de qué va el estudio? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, no, porque no me cambia. Bueno, este es un estudio que se realizó entre Entre Ríos y una parte de Paraguay, una localidad, Hernandarias. Y básicamente lo que los investigadores de este proyecto quieren ver es si la abundancia de aves se ve afectada por el uso de distintos monocultivos, en este caso soja u eucalipto, y si hay a su vez, si eso se ve afectado por la zona, que eso está dado por las características ecológicas de ese lugar. Entonces, básicamente, tenemos un diseño en el cual tenemos la variable abundancia de aves, que es lo que vamos a estudiar, y lo vamos a tratar de explicar en función de el cultivo y la ubicación donde se hizo el estudio. Y en cada uno de estos sitios se trabajaron con parcelitas. Y acá viene la pregunta, ¿quién se anima a contar un poquito cómo es esta distribución de las parcelitas? ¿Cuánta- Al introducir la variable parcela, ¿qué hay que tener en cuenta? Que los datos que vos saques de conteo de aves en la parcela no son independientes. Perfecto. ¿Y qué si es independiente? ¿Qué sería independiente? O sea, ahí hay, muy bien, identificaron que hay una parte condicionada que es, bueno, hay una falta de independencia dentro de la parcela. Pero, ¿qué es realmente sí independiente en este estudio? Los datos de cada parcela. Exacto. Entonces tenemos independencia entre parcelas y hay una falta de independencia, un condicionamiento para las observaciones dentro de cada parcela. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ir acomodando esto de a poquito. ¿Qué definimos que era la variable respuesta? Creo que era el número de aves. Bien. Conteo de aves, claro. Hashtag número de aves. Bien. ¿Cuáles son las... Bueno, eso no. ¿Cuáles son las variables explicativas? El tipo de cultivo. La Bien. región. Ajá. ¿Y ya está? Permítame cambiarle el nombre a zona.
pero ¿son esas dos las únicas dos variables que tenemos explicativas en nuestro diseño? La ¿Y la parcela. estructura de la vegetación? Perfecto, está la parcela y parcela. ¿Y cómo es la naturaleza de cada una de estas variables? O sea, ¿cuáles son fijas, cuáles son aleatorias? La parcela es la aleatoria, porque es la que Bien, agrupa, digamos, los datos. fantástico. Y las otras estamos de acuerdo con que son fijas. Bien. ¿Cuál es la unidad observacional, experimental, de acuerdo al caso? Pero bueno, en este caso, ¿dónde vamos a estar registrando nuestra información? En la parcela. Sí, igual dentro de cada... sí, O sea, la parcela, como yo la tomo, la parcela en general, no en cada punto de la parcela. está bien, pero lo que tenemos que recordar es que la unidad de observación, que es donde nosotros estamos tomando el dato, es el sitio. O sea, eso está agregado dentro de la parcela. Lo que tenemos que muy bien identificar. Cada sitio, que es el sitio, el punto de observación, donde nosotros tomamos el dato, va a estar condicionado a la parcela. Y las parcelas sí son independientes entre sí. ¿Cuántas réplicas tenemos? Perdón, te hago una consulta. Sí, Ahí no habían, cuando era ese caso, no distinguíamos entre la unidad experimental y la observacional. En ese caso, ¿en qué podías sentido? decir, En este caso, sí, es una unidad observacional. el sitio sería la observacional y, Es donde ustedes están recabando el dato. ok, Un detalle que va a pasar, cuando ustedes empiecen a tener modelos más complejos, donde empiezan a haber anidamientos, y ni hablar si empiezan a haber variables cruzadas entre aleatorias y fijas, ya las unidades experimentales empiezan a cambiar porque van a responder a distintas preguntas. Y esas preguntas van a estar asociadas a el nivel, a la jerarquía en la que están involucradas las variables explicatorias. Ya cuando empiezan a haber mixtos, ya la unidad observacional o experimental, dependiendo del caso, empieza a ser más difuso. O sea, estos casos suelen ser relativamente sencillos, pero cuando empiezan a tener muchos aleatorios, ya se complica, porque van a tener variables explicatorias a distintos niveles. Entonces, para cada variable explicatoria, la unidad experimental u observacional, dependiendo del caso, va a ser distinta. Bien, réplicas, ¿cuántas tenemos? ¿Qué es lo que es realmente independiente en este diseño? Son 4 parcelas por cada. O sea, cuatro. Sí, son 4 parcelas. Bueno. ¿Quién me quiere contar un poquito del diseño? parecería ser un diseño anidado. Hay un anidado, estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Y ahora vamos a hablar un poquito del modelo. Dado que ya identificamos la variable de respuesta y las variables explicativas, ¿cómo vamos a plantear el modelo? ¿En función de una comparación de medias o un modelo de regresión? Comparación de medias. Bien, ¿y por qué? Porque son variables de tipo no, perdón. Sí, las variables explicatorias serían cualitativas, porque son sitios, no son cuantitativas continuas. Perfecto. Recuerden eso siempre. Si ustedes tienen en el predictor, en la parte del predictor lineal, alguna variable cuantitativa, ya la forma más fácil de interpretar el modelo es un modelo de regresión, y si no, es un modelo de comparación de medias si son cualitativas. Eso es desde del punto de vista conceptual para nosotros. En el R son todos modelos de regresión. El R va a interpretar todos modelos de regresión. Bien, ¿nos animamos a bosquejar cómo va a ser este modelo?
¿qué vamos a estudiar en la parte de nuestra variable de respuesta? ¿Cómo está definida? Empecemos por la parte del predictor lineal, más fácil. Olvidémonos de esta parte por ahora. Si lo vamos a escribir en términos de comparación de medias, ¿cómo sería el asunto? Mu, o sea, la media poblacional más el Claro. efecto del sitio, perdón, del cultivo, quería decir yo, más el Bien, efecto del cultivo, más el efecto de la zona. bien, vamos a ponerle cultivo, selección 1, bien, zona, eh, Puede haber interacción entre, o por lo menos yo, si están, como bien, están todas las condiciones, puede hacer la interacción de alfa y beta. bien. Vamos a poner Mm, acá, está un poco feo, perdonen, pero eh, cultivo era soja y el otro eucalipto, ¿no? Sí. J son dos zonas, era Colón y Hernandarias, bien. Y muy bien postularon la interacción. ¿Y algo más? ¿O muere acá? no, más el efecto de la parcela Bien, por el anidado. bien. Y recuerden que no usamos letra griega ahí. Esto es un dibujo espeluznante, pero recuerden que no es letra griega. Y acá va de K, es de la parcela de la 1 a la 4. Pues son 4 parcelitas para cada una de las combinaciones. Y en la escala, y en la parte de lo que vendría a ser la parte de nuestra variable de respuesta, recordemos, estamos en un GLM. Por lo tanto, vamos a estar modelando la esperanza de I. Y esa esperanza de I va a estar condicionada a la parcela. ¿Bien? A ver si puedo borrar todo esto. Vamos a borrar. Bien. Bueno, aquí está pasado en limpio. Bueno, en realidad había que ubicar las parcelas de 1 a 16 más fácil que eso de cómo queden los subíndices relacionados a la parcela va a depender de cómo esté estructurado en su base de datos. Pueden ustedes haber tenido las parcelas. Siempre es recomendable poner un ID único. Yo ahí lo expresé mal. Conviene poner un ID único de las parcelas de 1 a 16. Más que andar poniendo de 1 a 4 y que eso tener que demarcar lo que está anidado dentro de la combinación de las dos fijas. Bien, vamos a trabajar con un conteo. Por lo tanto, nuestra primera opción a la hora de plantear el modelo va a ser utilizar una distribución de Poisson. Acá creo que estamos bien. Y recordemos que la variable aleatoria se ingresa de esta manera particular, que es con el 1 barra parcelita. Bien, antes de pasar a que ustedes corran un cachito la descriptiva, recordemos, ¿qué supuestos tenemos que tener en cuenta con este modelo? Que la media y la varianza tienen que ser iguales. Tiene que tener, Sí, dicho quizá de manera más general, porque eso sería un caso puntual de una Poisson, pero en términos más generales, ¿qué esperamos que no haya?
que deseamos. Dispersión o sobredispersión. Perfecto, o sea, no, que no haya sobredispersión ni subdispersión. ¿Qué más? ¿Qué otros supuestos tenemos que tener en cuenta? Recuerden que hay supuestos que por más que no los indaguemos gráfica o analíticamente, tienen que estar presentes en nuestra cabeza, que son independencia entre las observaciones, y en este caso, al especificar correctamente el modelo, lo que estamos asumiendo es que hay independencia entre parcelas, y hay un condicionamiento entre los sitios dentro de la parcela. Pero sí hay una parte independiente, y eso tiene que estar claro, lo tenemos que tener presente. Y después que las unidades, en este caso las parcelitas, fueron asignadas al azar, digo, bueno, no, no puse donde se me cantó. Hubo un proceso de aleatorización en donde se pusieron estas parcelas. Pregunto, ¿hay que evaluar o tener en cuenta linealidad entre la variable de respuesta y alguna predictora? No, porque eso es para No, porque estás en cuantis. medias. Perfecto, bien. ¿Y ya con eso estamos o nos está faltando algo? La normalidad para los efectos aleatorios. Perfecto, exacto. Recuerden siempre que los alfa se distribuyen normalmente. Eso estamos asumiendo nosotros y que están centrados en cero y con una varianza común. Entonces, cuando ustedes escriban los supuestos, o sea, bueno, hay un muestreo aleatorio, hay una independencia o una independencia entre parcelas y una independencia condicionada a la parcela dentro de esa estructura, que no haya sobredispersión o subdispersión, y bueno, la normalidad de los efectos aleatorios. Bien, bueno, si quieren ahora, paramos 5 minutos y corran, jueguen un poquito con la estadística descriptiva eh, y planteen si quieren el primer modelo, el Poisson, y vemos qué pasa. Ah, hay una preguntita, a ver, ¿o no? No, Ah, no, bien, No, no, todo bien, todo bien. respondía a lo que estabas preguntando vos. buenardo.
Hago una aclaración. Van a ver que en el script hay mucho más contenido que lo que van a ir saltando las diapos. Así que si en algún momento avanzamos con las diapos y quedaron cosas en el tintero, pregunten, porque son detalles, no digo anecdóticos, pero son notas de color. No es a donde nos queremos concentrar, pero si en algún momento, cuando están corriendo el script, leen una línea que les llama la atención o algo, consulten, porque va a pasar de largo si no. A ver, voy a dar la línea de código a ver qué está pasando ahí. Y yo también estoy Ok. viendo eso. ¿Cómo viene el resto? ¿Tuvieron algo? ¿Errores? A mí no me deja hacer el summary SE en la línea 53. 53, hagamos por partes. Para eso necesitas tener el dplyr activo. Es un paquete. No sé si está. eh, no sé quién fue, pero tienen que tener el paquete dplyr para que corra. Pará, ¿qué? 53 es la que dice summary S, aves, bla, 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 y todo un choclo hasta la 61. Sí. Bien, sí, es con el dplyr. Puede que por algún motivo no tengas bien instalado el paquete y eso te esté impidiendo. A veces con el dplyr pasa que hay muchos otros paquetes que usan la función summary o cosas o summarize y entonces lo pisa. Te puedes poner, viste, adelante de la función dplyr dos puntos, dos puntos. Entonces te aseguras que siempre llame, o sea, estés llamando al summary de ese paquete. Genial, ahí pruebo con eso a ver si me lo toma. Ah, y el otro era la línea 150. Ah, ah, ah.
igual ese summary, no sé si es de Deplir, ¿no? Qué raro que no te lo corra. ¿Te da algún error? Sí, ahora me dice que no es de la librería de Ah, Pli, y antes me decía que es un error en el summary, me dice que no se puede encontrar esa función, digamos. ¿será que por ahí no tenés el paquete? ¿Viste que hay? Ponele, me parece que debe ser del RMISC. Sí, me parece Puede, que a mí me pasaba lo mismo. Ah. Sí, fíjate, por ahí es eso, el paquete o reinstalar, no sé si es un problema de la librería que lo tengan que reinstalar o lo mismo, ¿viste? Poner adelante de la función el paquete y probar si con eso, ok, ahí nos dicen. Ahí se me fue. sí, con respecto a lo de la parte de los alfa, hay algo raro, que no sé por Parcela qué. debe tener un espacio al final, el nombre de la columna, porque Puede ser. fíjate que lo lee como con los Sí, bueno, cositos. si quieren, ignórenlo. Eso es una cuestión de código, no es necesario porque en la línea siguiente, que es donde dice la evaluación gráfica de los alfa, genera ese gráfico, pero de una manera hecha ya en un paquete. El otro era una, digamos, una manera manual de hacerla. Y a su vez le estábamos pidiendo el Shapiro a eso. A ver si lo logro. Mm. Bueno, ¿estamos? ¿Cómo andan los demás? Valen, ¿te puedo pedir si podés ayudarme mientras ahora avanzo, solucionar cómo hacerle Shapiro, cómo extraer bien esa parte de la línea del 132? Que no lo estoy ahora resolviendo, pero sé que es una Sí, sí, pavada sí, porque cada dos estoy o viendo tres ahí. pasa eso y es que se descajeta algo del script. Pero les recuerdo, eso es solo para poder extraer los efectos aleatorios, que son los que se generan en la línea de código siguiente, y hacer un Shapiro a mano. Ahora lo corregimos. Yo te diré, hay una propuesta para solucionarlo, pero no sé si les anduvo. ¿Qué le anduvo eso que mandé ahí? No funciona, dice. A ver, voy a seguir investigando. ¿Estamos para avanzar con la descriptiva mientras Valen consigue eso? Pregunto, ¿quedó alguna de las preguntas que están acá en el
en el chat por responder o más o menos está? Porque veo que lo del RMISC se solucionó y lo del, pero la función de GLM que tiraba mal está. ¿Estamos? ¿O queda algo pendiente? Por mi parte no, esto del alfa, pero nada, sí, sí, podemos Ahora seguir sin están eso. hechos, Valen. Sí, sí, O sea, sí. buenísimo. Ahora, cuando lo tenga, interrumpe y lo dejo ahí explicar con sabiduría. Dale, bárbaro. Bueno, avanzamos a la descriptiva. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es tener un panorama de qué es lo que está pasando, no solo como para saciar nuestra curiosidad si nuestras variables predictoras están asociadas en algo a la variable respuesta, sino también, como siempre, como para chusmear que no haya datos atípicos, que no haya ninguna cosa rara, y también como para mentalizarnos un poco de con qué nos podemos encontrar cuando planteemos nuestro primer modelo, que como bien mencionamos al principio, es conteo, así que vamos a ir por una Poisson. Esto es un gráfico, un boxplot común y silvestre, y abajo está una de las medidas resumen. Eh, con esta función, con la del RMISC, no nos informa la varianza, pero tenemos el desvío, y después en la siguiente línea habíamos calculado había una estimación de la varianza. ¿Por qué estaría bueno tener una idea de la varianza para cada uno de los tratamientos? Ay, Para ver si hay sobre o subdispersión, no sé, quiere interrumpir, perdón. Sí, como para tener una idea de si hay una relación 1 a 1 entre la media y la varianza para cada uno de los tratamientos. A veces es evidente decir, bueno, hay sobredispersión porque tenés una media de, no sé, por ejemplo, en este caso, voy a tirar fruta, no es el caso, pero una media de 4 y una varianza de 25, y bueno, sí, probablemente tenga sobredispersión. La subdispersión a veces es un poquito más difícil de detectar, pero a veces se ve. Igual también la podemos ver gráficamente. En esta estadística descriptiva no parece algo muy claro, pero ya fíjense que el primer caso, el de Colón y Eucalipto, Eucalipto y Colón, tenemos una media de 4 y si hacemos el desvío elevado al cuadrado, no pareciera estar dando 4. 1 al cuadrado no es 4. Mientras que en los otros casos está ahí como, no sé, hay que avanzar, pero sí por lo menos acá en el primer caso, eh, en Colón y Eucalipto, ahí ya pareciera indicarnos que acá va a haber algo que no parece estarse comportando para lo esperado por una persona. Pero por ahora es un presentimiento. Bien, mientras borro esto, seguimos con los datos exploratorios, como para ver si tenemos una idea de si pareciera haber diferencias entre las zonas o entre los usos. Y además es muy útil para ver, bien, no esté pasando ninguna cosa rara en alguna parcela particular. Si bien cada parcela tiene solo pocos puntitos, estos diagramas exploratorios son muy útiles como para ver que no haya alguna parcela que tenga una variabilidad prácticamente nula, lo cual puede llevar a tener problemas. Pero en líneas generales hay variabilidad, así que estamos bien. Bueno, plantearon, llegaron a plantear el modelo. Bueno, yo no me acuerdo, chusméenme, con qué librería se corrió el modelo? Porque acá está planteado con el GLMR, pero si mal no recuerdo, creo que actualizamos todos al GLM-TMB. ¿Puede ser? Sí. Bueno, eso es importante porque cuando ustedes tengan que andar haciendo comparación de modelos, tienen que usar siempre la misma librería. Porque cada librería tiene algún criterio distinto de optimalidad, entonces no pueden estar corriendo un modelo con una librería y después otro con otra.
Si son modelos anidados o de distinta distribución, siempre fíjense de que sea la misma librería. Bueno, calcularon la dispersión a mano y además hicieron el Dharma. ¿Qué vieron? ¿O qué detectaron? Subdispersión, dicen en el chat. Bien, buenísimo. Y les hago una consulta, que está igual acá planteado en la diapo, pero la subdispersión es un problema. O sea, al igual que la sobredispersión, es un problema. Pero en nivel de gravedad, ¿qué es más grave, la subdispersión o la sobredispersión? O sea, ¿cuál tiene consecuencias más graves sobre nuestras inferencias? ¿Qué implica que haya subdispersión en relación a la varianza que van a estar estimando? No era que esa varianza es más chica si hay sub y si hay sobre es mucho más grande, con lo cual en realidad estoy creyendo que varían menos, en la sobre creo que varían menos de lo que en realidad varía y en la sub varían menos respecto a lo que yo planteo, con lo cual sería menos grave la subdispersión, creo que es así. Perfecto, tal cual lo que dijo Pauli. Y ahora lo llevo al siguiente paso. Habiendo dicho todo eso y que todo eso sea correcto, ¿cómo afecta la inferencia estadística? O sea, ¿cómo afecta a nuestros p-valores? Eso. En una sobredispersión hay capaz más chances de cometer un error de tipo uno, porque estoy agarrando individuos que voy a decir, justo agarré un par de animales que eran muy raros en comparación, o en este caso, digo, salvándome, yéndome del ejemplo, agarré un par de animales que no son representativos en la población y capaz que estoy rechazando la hipótesis cuando en realidad es correcta. Eso es una sobredispersión. Y en una subdispersión, el error, la chance de cometer error de tipo uno creo que es menor, porque son todos muy parecidos. Anda por ahí, hubo un parcial acierto. La probabilidad de cometer error de tipo uno en subdispersión no se ve afectada. Lo que cambia es la probabilidad de cometer error de tipo 2, que es que haya diferencias reales en el sistema y yo no las esté detectando. Porque básicamente vos le estás diciendo al modelo, según la distribución que vos postulaste, que tiene más variabilidad de la que en realidad tiene tu sistema biológico. Entonces, calcula más variabilidad, vas a tener errores de intervalos de confianza más grandes de lo que en realidad deberían ser. Entonces, tenés más probabilidades de no detectar diferencias cuando las hay. Pero acá está el punto que quizás hace que uno pueda, hasta cierto punto, subsistir con la subdispersión, que es, si vos detectás diferencias significativas en un modelo con subdispersión, es que esas diferencias significativas son significativas. No te esté inventando esas diferencias. Tu riesgo es no detectar cuando pueda haber. Pero si las detectaste es porque tu sistema, la prueba biológica que vos estás viendo, tu variable de respuesta se ve afectada realmente por el, las variables explicatorias. Obviamente, siempre, nunca olvidándonos que siempre hay un 5% de cometer probabilidad de error de tipo uno. Pero la subdispersión, el problema que genera es no ver diferencias significativas cuando están. ¿Se entendió? Sí, hay manitos. Ya te Buenísimo. cuento lo que va pasando. Tiempo que yo no estoy abriendo el chat, entonces Sí, ¿qué sí. está pasando ahí atrás? Buenísimo. Bueno, entonces tenemos un problema. Tenemos subdispersión. ¿Qué opciones tenemos para lidiar con esto? ¿Quién se acuerda o ya vio en el script y considera herramientas para tratar la subdispersión?
Hay que cambiar la distribución. No podemos Bien, usar Poisson. bien. Y bueno, ¿qué opciones tenemos? Para su dispersión era usar la de Conway, Maxwell y Poisson, o yo también tengo también Poisson generalizada, que es la otra. Perfecto, perfecto. Y bueno, agrego, pero teniendo esas posibilidades, no les mostramos acá correr una quasi Poisson, porque de vuelta, como mencionamos al principio, tenemos dos alternativas que son distribuciones de probabilidades reales. Por eso ni les damos la posibilidad de una quasi, porque de lo que dé no nos importa, porque hay mejores opciones. Entonces por eso la quasi ni entra de cajón. ¿Y por qué no está la variable aleatoria a nivel OLRE para tratar esto? ¿Por qué no lo evaluamos? Porque es para sobredispersión. Exacto. Recuerden eso siempre. La observación al nivel del random effect es solo para sobredispersión. Y lo menciono por las dudas, porque capaz que lo pude haber mencionado yo sin querer bien la teórica, o a veces pasa que se le chispotea a Adri. La TWIDY no sirve para subdispersión, sí para sobre. No sé si eso en algún momento se mencionó, pero porque a veces pasa. Se nos chispotea. La TWIDY solo sirve para sobredispersión. Así que en este caso, solo tenemos dos opciones: la Conway-Maxwell o la Poisson generalizada, que las dos son muy similares. Estiman un parámetro de extra y tienen alguna reparametrización un poquito distinta, que es lo que hace que no sean virtualmente idénticas. Bien, es lo que estábamos hablando. Vamos a correr estos modelos. ¿Los pudieron correr? Ah, algo que me acordé que estaba perdido ahí en el script, que es un dato. Nosotros para validar los modelos vamos a usar Dharma, porque es el paquete más completo que hay para validar modelos. Y tiene una herramienta muy poderosa que son las simulaciones. No obstante, si se ponen a buscar en foros o ven en algún paper, etcétera, hay otros paquetes para validar. Y tienen a veces sus mejores, algunos tienen alguna que otra ventajita sobre Dharma y en otros casos tienen desventajas. Hay un paquete que está mencionado ahí en el código que se llama Performance, que se usa. Performance no testea subdispersión. O sea, si ustedes tienen subdispersión y hacen el test de dispersión de Performance, va a estar todo bien y van a seguir largo. Así que estén atentos en ese sentido. A eso lo que voy es, no es porque tenga acciones en Dharma, pero es un paquete para validar un poco más riguroso y amplio. Y segundo, lean vagamente los helps cuando van a correr alguna función, sobre todo para validar o hacer gráficos descriptivos de este estilo, para validar modelos, porque, bueno, eh, cada paquete tiene su idiosincrasia y no da lo mismo. Depende qué hacer. Con esto no es que tampoco los tenga que asustar y digan, ah, no, me voy a volver loco de acuerdo al modelo, pero tengan en cuenta que a medida que los modelos se van complejizando, es decir, ya no es normal y empieza a haber aleatorios o estructuras de varianza y covarianza, los métodos para indagar los supuestos y todo se vuelven a veces un poquito más creepy, no tan lineal. Pero bueno, eso era algo que estaba ahí perdido en el script que, por lo menos para volver subdispersión, conviene usar Dharma. Bueno, imagino que los corrieron, vieron la Maxwell Conway y estaba todo hermoso. A ver, no me acuerdo si sigue, no. Bueno, corrieron las dos, la Maxwell Conway y la Poisson generalizada. Y si mal no recuerdo, la Conway daba una IC menor, por más que los dos sean relativamente equivalentes. Eh, Creo que por IC hay una diferencia de 4 o 3 puntos, así que nos quedamos con la Conway. Eh, Corríjanme, no me acuerdo si eso es así.
Así que ahora vamos a... Sí, iba a decir a alguien. Ale, ¿ibas a decir algo? No, sí que era esa el modelo con real. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces estamos con este, vamos a avanzar con la Conway, vamos a darle derecho con esta. Detalle, acá estaba lo de la exploración de los efectos aleatorios. ¿Valen, lo pudiste solucionar para ver el Shapiro de ese? Sí, es lo que había dicho en el chat Rocío. Lo que pasó fue que cuando ajustas el modelo con GLMTMB, te guarda el efecto aleatorio en una columna que se llama cond. Entonces ahí asignas eso a una variable y ya puedes hacer el Shapiro. Buenísimo, gracias. Eso es otra cosa, fíjense que depende del paquete que utilicen. Van a cambiar dónde están los objetos que ustedes necesitan para hacer poner estas pruebas. A veces es un poquito más engorroso. Por suerte, para esas cosas, hoy en día usando el chat GTP, es como, si tengo un problema con este paquete, con esta función. Tira fruta, no voy a negar que no, pero para cosas medianamente concretas y no muy raras, ayuda a resolver rápido este tipo de errores. Así que ténganlo en cuenta. Bueno, en líneas generales, tanto gráfica como analíticamente, pareciera que los efectos aleatorios se distribuyen normalmente. Así que seguimos de largo, pero este supuesto hay que evaluarlo. Y vamos un poco a la salida del summary del modelo. Fíjense que sigue siendo lo mismo de siempre. Tenemos una parte eh, aleatoria, donde están el efecto parcela. Y tenemos después la parte condicional, que es la parte donde vamos a hacer inferencia estadística sobre nuestros efectos fijos. Bien, ¿vemos esta parte? ¿Ya está? ¿Vemos esto y decimos la interacción es significativa o deberíamos proceder de otra manera, habiendo ya corroborado los supuestos? Deberíamos ver a Nova. Bien. O sea, tenemos que evaluar los efectos de la manera, digamos, global. El summary son comparaciones contra un intercepto donde los p-valores no están controlados. Así que tenemos que ver alguna prueba en general. Ah, y un detalle, fíjense que en el summary, para aquellas distribuciones, como por ejemplo, bueno, si tuviéramos conteos con sobredispersión, podemos pasarnos a la binomial negativa. O en el caso ahora de que tenemos subdispersión, pero también vale para la sobredispersión, en una Conway o en la Poisson generalizada, nos informan cómo es ese parámetro extra que está teniendo en cuenta esa distribución. En este caso, este es el parámetro que indica que hay subdispersión. Bien. Bueno, acá tenemos la información de las parcelas. Esta es la varianza que hay entre las parcelas. Y después, si quisiéramos, podemos pedir los efectos particulares para cada parcela. Bien, ahora sí, vamos a la función de cómo evaluamos que hay un efecto de los efectos principales o de la interacción. Esto lo menciono yo a cuenta personal. Tengo igual mi sospecha de que hay una diferencia sustancial, pero bueno, no lo mencionamos en el curso, pero lo voy a esbozar brevemente ahora. Nosotros veníamos evaluando la significancia de los efectos fijos, ya sea en interacción o, o los efectos principales, usando principalmente el drop. El drop es muy útil para seleccionar un modelo. Por ejemplo, teníamos un estudio observacional, como era el caso de Tito, teníamos dos variables de las cuales estaban interaccionando, que era la región y el porcentaje urbano o cobertura, no me acuerdo. Y como no teníamos una pregunta a priori sobre la cobertura, la metimos como covariable y testeamos la interacción. Y como vimos que la interacción no era significativa, la eliminamos. Eso era porque no era un estudio observacional. Podíamos darnos el lujo de simplificar el modelo. Para hacer eso, el drop es una herramienta muy útil.
simplemente poner el drop y va eliminando secuencialmente las variables. Ahora bien, una vez que ustedes tienen un modelo, o es un experimento donde en un experimento no se eliminan variables, sean significativas o no, un experimento está diseñado por ustedes, esa variable queda en el modelo, sea significativa o no, no se toca, porque ustedes la pensaron a priori. Entonces, en esos casos, cuando o tienen un diseño experimental y no hay ninguna covariable de ajuste, ninguna cosa rara, o ya limpiaron el modelo de aquellas variables en un diseño observacional que no son significativas, mi manera de interpretar que la forma de ver el efecto de las variables que quedaron en el modelo es mejor con el ANOVA que con el drop. Porque el ANOVA contempla, contempla a la hora de calcular el efecto de esa variable haber incorporado las otras variables previamente, mientras que el drop no necesariamente hace eso. Entonces, mi opinión es que yo prefiero usar la función ANOVA para testear, vuelvo a decir, o dar el resultado biológico de si una variable es significativa o no, habiendo ya llegado o al modelo final, o bueno, si tenemos un modelo único, ese modelo. Que recuerden que con los GLMs es con la función ANOVA del paquete car, con ANOVA con la A en mayúscula. Bueno, habiendo hecho eso, ¿quién me dice qué resultado tenemos o cómo proseguimos habiendo hecho eso? Como la interacción da significativo, hay que hacer las comparaciones de Tukey. Perfecto. Bien. Bueno, acá estaba lo que estábamos discutiendo hace un rato. Yo prefiero no hacer el drop y la nova, pero es medio fino esta discusión. Pero fíjense que en los dos casos, tanto haciendo el drop como la nova, la interacción es significativa. Eso no está cambiando. Bien. Ahora bien, acá se abre una cuestión un poquito más fina. Ok, tenemos una interacción significativa. ¿Qué opciones tenemos? Podemos hacer un 2K. ¿Y qué implica un 2K? Un 2K implica las comparaciones de todo contra todo. Entonces, yo acá les hago una pregunta. Dado cierto contexto biológico que tienen ustedes como investigadores, ¿les parece que puede ser relevante comparar, poner a prueba la hipótesis de que si hay diferencias entre eucalipto colón contra soja hernandarias? ¿Les parece que es una pregunta biológicamente relevante para nuestro estudio? No. Creo que le interesaba comparar la estructura de la vegetación, si había diferencias, o sea, comparar el efecto difería entre si se reemplazaba un pastizal por soja o si se reemplazaba un pastizal por cultivo. Eso entiendo Sí, lógicamente, pero no. sí, o sea, tenés razón, Ale, esa es la pregunta. Ahora, esa pregunta implica una interacción. Ok, tenemos una interacción significativa. ¿Cómo la desmenuzamos? ¿Cómo la atacamos a esa interacción? Podemos hacer un 2K que es todo contra todo, pero acá viene la pregunta. En este caso, capaz que es más naif, porque si hacemos un todo contra todos, son 4 comparaciones. ¿No? 6 comparaciones. ¿No? Si hiciéramos todo contra todos. El punto es que a veces, cuando nosotros tenemos, sobre todo, pocos datos y tenemos una pregunta bastante concreta, gastar potencia en comparaciones que no son de nuestro interés es medio perder potencia al pedo. Entonces, cuando tenemos una interacción significativa, existe la posibilidad de o haces el todos contra todos, que es válido, o podés plantear contrastes planeados de efectos simples. Que los contrastes de efectos simples es, te parás en una variable
que uno puede definir, que en este caso está planteado para la zona, o sea, nos paramos en zona y contrastamos qué pasa para cada tipo de cultivo. Eso reduce la cantidad de pruebas que hacemos. De hecho, fíjense que ahora son dos, lo cual conserva de manera consciente la potencia de nuestra prueba. Ahora, aclaro un detalle. Esto tiene que estar más o menos pensado de antemano, no es opto por una u otra de acuerdo a lo que me conviene porque no me da significativo una cosa. Más o menos tiene que haber un criterio. Porque si su pregunta implicaba sí o sí responderla con un Tukey, tienen que ir por un Tukey. Esto estaría mal hacer esto. Pero en este caso, dado que la pregunta es ver qué es lo que pasa entre los tipos de cultivo en cada zona, porque no interesa comparar entre zonas cómo afecta el cultivo, utilizar los contrastes de efectos simples es una buena estrategia. Bien, ¿quién me cuenta qué da esto? Tanto cualitativamente como ya significativamente, por más que acá no estén los p-valores, pero no los necesitan para decirme si hay diferencias o no significativas. ¿Quién se anima a interpretar el resultado en colón? Que esto estamos en la escala del lineal, ¿no es cierto? No, estabas muteado. Estás Sí, sí, muteado. no sé, díganme, Yo ¿dónde creo, pueden ver si está en la escala del predictor lineal o en la escala de la variable de respuesta? Te tenés que fijar en el intervalo de confianza, ¿o Sí, no? pero Que está incluyendo el cero. sí, es correcto, pero supongamos que, o sea, eso es para ver si es significativo o no. Pero Claro. ¿cómo saben esta imagen que está pegada acá en el PowerPoint? ¿Cómo Abajo no saben? dice. Ah, ¿y qué dice? Estaba transformado. Entonces, ¿en qué escala estamos? en la del odds, ¿no es? Odds. Bien, ojo, No, En la, No, en la La log. unidad normal. pero estamos en la ah, escala de la variable de respuesta. Fíjense fíjense que que estos ya son. dice, los intervalos están transformados como para atrás, digamos, como de vuelta desde la escala logarítmica. Es decir, que pasan de la logarítmica a la escala de la variable de respuesta. Además, recuerden que si estuviéramos en la escala del predictor lineal, esto sería una diferencia, porque es escala del predictor lineal. Esto es un ratio. Entonces ya está en la escala de la variable de respuesta. ¿Lo ven? O sea, sería porque dice response y retio. Sí, ambas cosas. Sobre todo lo más evidente es ratio, porque recuerden que en la escala del predictor lineal son diferencias, es un incremento constante. Entonces es la diferencia de una media con respecto a la otra. Pero ya cuando vamos a una escala de la variable de respuesta en una distribución que no es normal, van a ser cocientes. ¿Recuerdan eso de los distintos ejercicios que fuimos haciendo? Bueno, habiendo hecho eso,
Y estamos en la escala, como viene identificado, de la variable respuesta. Interpretemos colon. Por empezar, ¿qué quiere decir este ratio? ¿Qué es lo que se está haciendo de ratio? Para el uso, ¿Cómo? digamos, Sí, para sí. el uso. Ah, O sea, están Perdón, comparando entre los usos claro, para la zona de Colón. ¿Pero qué exacto. están comparando? Eso, a eso. eso sí. Ah, Yo ok. antes me había equivocado, perdón, y dije LOTS porque me equivoqué de modelo, pero estábamos en el de Poisson. Me equivoqué, el otro era para otra cosa. Lo que ahí están comparando es haciendo un cociente entre el E no me sale como del sitio, en este caso, no, sería como no quiero decir lugar, como de eucaliptos y soja, o sea, Bien, ese eso lo uso, está porque era haciendo. el testigo. Bien, bien, esa. Eso, están haciendo el E elevado a tal y están haciendo el cociente entre esos dos entre esos dos números, básicamente. ¿Y qué eran Y esos números? Para que no se olviden. ¿Qué estamos viendo? ¿Cuál es la variable respuesta? el número o sea, la esperanza del conteo de aves, en este caso. Bien. Perfecto. Entonces, lo que te está diciendo básicamente que en la zona de Colón, el cociente básicamente vamos a decir, la esperanza entre eucaliptos y soja es del 0,63, es de 0,63. Es decir, que entre eucaliptos y soja, o sea, eucaliptos tiene, ¿qué sería? Como un 40,04, es 0,6 veces menor el valor de soja. Es No decir, sé la si esperanza en el número de aves en las áreas de uso de eucalipto disminuyen un en 40%, un 40%, un sí, 37. 40%. aproximado, en comparación con el uso de soja para la zona de Colón. Fíjense que esto que está acá, este ratio, es este número, es la abundancia de eucalipto, que es lo que estamos tomando de referencia. Vamos a poner un 4 porque dividido, bueno, la La cagué, soja. perdón, 6,34, es la otra. Eso da 6,063. Ahora les En este pregunto, caso es más directo porque no tenemos, hay solo dos escalas. exacto, ahora les pregunto, ¿eso es significativo, sí o no? Sí, porque el intervalo de confianza no incluye al uno. ¿Lo ven? Es esto, es perfecto, es lo que está diciendo el compañero. No está el 1. Entonces, si Sí, este quisiera, valor es bajísimo. no lo vemos, no está acá el peor. Sí, el código está. Ah, bueno, yo estoy hablando de Te la estoy una, no me spoileando. corro por izquierda. 0,0001. Exacto, muy bien. Entonces, con esto lo que podemos decir es que en promedio, la abundancia, la esperanza del número de aves eh, en eucalipto es un 37% menor, que es esto, es 0,63 menos uno, es un 37% menor respecto a soja. Y si quisiéramos, podríamos hacer el mismo ejercicio con el intervalo de confianza. O sea, esa disminución en el número medio de aves en eucalipto respecto a las hojas oscila entre un 20 y 50%. Esa disminución. Ok, ¿quién se anima para hacer ese mismo razonamiento para la zona de Hernandarias? Y si se animan con el intervalo de confianza, mejor todavía.
sea, es lo contrario, o sea, pasa lo opuesto a lo que pasa con Colón, porque el número, el cociente entre la esperanza de eucaliptos en relación a la de soja es un 30% más alto. Perfecto. Es decir, y es significativo porque nuevamente el intervalo de confianza no toma el valor de uno, sino que está entre, bueno, ya, ¿cuánto sería? Un 4% y un 62% más alto. No sé si está bien lo que Perfecto, estoy diciendo. Lucas. Sí, sí, o Sí. sea, vaya, querés redondearlo, transamos con un 5 a Sí, con un 62. 5 y... Bien. Exacto, es lo que estaban discutiendo recién. Obviamente es una confianza del 25% que hay que aclarar, pero es lo que acaban de describir. Bien, avancemos un poquito más con esto. Esto, fíjense que está acá. Si ustedes hubieran pedido el EMIN directamente sin aclarar acá está recortada la figura, pero acá ya está puesto en type response. Pero fíjense que en la escala del predictor lineal, estos valores son muchísimo menores. O para que tengan una idea. Bien, con esto, si quisiéramos hacer alguna predicción puntual, podemos reconstruir nuestra ecuación del predictor lineal y hacer una estimación puntual para una condición particular. No sé, Hernandarias, cultivo tanto. ¿Qué es lo que está calculado acá? En este caso, como no hay ninguna variable cuantitativa, es como tenemos las cuatro combinaciones de una. No hay que andar necesariamente diciéndole, bueno, si tuviéramos una variable cuantitativa, como por ejemplo, no sé, distancia a un arroyo de agua, un curso de agua, bueno, y ahí hay que poner un valor numérico asociado a la distancia, no sé, promedio, tal distancia. Acá es más acotado el número de opciones, así que las predicciones van a ser para cuatro estados, la combinación de los dos tratamientos. Bien, avancemos un poquito más. Gráficamente, si utilizan el SGToplot, podemos construir este precioso cuadro, grafiquito, donde fíjense que ya en escala de la variable respuesta, o sea, en abundancia, los intervalos de confianza no son simétricos. Recuerden eso, yo me acuerdo la primera vez que hice el gráfico y tuve que discutirlo con mi jefe hace millones de años. Me acuerdo que me preguntaron eso y ¿por qué los intervalos de confianza no son simétricos? Me acuerdo que me paralicé, entré en crisis. Hasta que mamá Adriana me dijo, no, boludo, pero acordate que hay estás en otra escala. Cuando pasás a la escala de la variable de respuesta, se pierde la simetría. Entonces, no se asusten. Bien, y para ir cerrando, si les interesase, que puede pasar, pueden calcular los efectos aleatorios para cada sitio. Recuerden que va a haber la mitad de las parcelas, van a tener, bueno, parcela no quería decir sitio, va a haber una parcela típica, parcela tipo, que está con un efecto de cero, que es con todo lo que veníamos trabajando cuando nosotros estamos haciendo las ecuaciones, y después podemos hacer predicciones puntuales para cada parcela. Van a haber parcelas que van a tener un efecto mayor, positivo, y van a tener parcelas que responden de manera menor. Con esto podemos, utilizando estos valores, que los pedimos con el código de RANEF, podemos obtener las predicciones para cada parcela. Es un modelo justamente condicionado a la parcela. Vamos a hacer predicciones específicas. Y por último, podemos dar una vueltita de tuerca y sacar un poquito de información asociada a los componentes de varianza. Podemos pedir el coeficiente de correlación intraclase y tener una idea de que de la varianza aleatoria que hay dando vuelta, un 3% se explica por la parcela. Utilizando esta librería, la performance, les permite obtener esto. También esta librería es útil porque permite calcular, ahí tienen que ponerse a leer un poco más, pero esta librería, la performance, eh, viene seteado con un montón de pseudo R's cuadrados. Recuerden que ya acá como no hay residual, no podemos hablar de un R cuadrado propiamente dicho, pero hay distintas estrategias para calcular, estimar de alguna manera cuál es la capacidad
explicativa que tiene nuestro modelo y tiene un montón de funciones para calcular distintos R cuadrados. Ahí, si quieren entrar en ese mundo, lean un poco el help, porque dependiendo el modelo que tengan, van a necesitar usar un R cuadrado u otro. Y aclaro, son todos pseudo R cuadrados, no son R cuadrados. Bueno, eso fue todo. No sé si tienen alguna Em, duda. ¿Quieren hacer un recreo? Sí. 15 minutos. No tenemos. Voy a Ya poner cuando a vuelvan podemos pausar. ver los errores.